Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en el Museo de Israel en Jerusalén para ver con nuestros propios ojos los 5 hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con Jesús. Y vamos a ver cómo la arqueología nos ayuda a comprobar la veracidad histórica, la historicidad de la Biblia. Entonces, si están preparados, comencemos. Lo primero que vemos cuando entramos al Museo de Israel es esta fabulosa maqueta de la ciudad de Jerusalén. Muestra exactamente cómo era Jerusalén en el año 66 después de Cristo. ¿Por qué precisamente ese año? Porque es cuando Jerusalén llega a su apogeo, un poco antes del inicio de la destrucción. Entonces, esta ciudad, como vemos, es la ciudad de Jerusalén como Jesús la conoció. Por ejemplo, vemos aquí a nuestro lado este edificio con techos rojos. Ese es el estanque de Betesda, también conocido como el estanque de las ovejas, el lugar donde Jesús realizó un gran milagro, donde cura al paralítico durante el sábado. Una historia mucho más terrible que esa ocurrió dentro de la fortaleza de Antonia, esa fortaleza con 4 grandes torres. Allí es el lugar donde Poncio Pilato juzga y condena a Jesús a la muerte y al inicio de la vía dolorosa. ¿Cuál es el lugar de Jerusalén que Jesús visitaba más frecuentemente? Él está justo aquí a nuestro lado también. Vemos aquí el Templo de Jerusalén, del cual vamos a hablar bastante hoy y también bastante el próximo domingo. Aquí vemos el Templo de Jerusalén donde Jesús solía predicar y él vino aquí desde su infancia hasta sus últimos días. Y aquí en este modelo vemos esta puerta que es la puerta dorada por donde Jesús entró el domingo de Ramos durante su entrada triunfal. Y quiero mostrarles otro lugar que está aquí abajo. Vamos. Aquí vemos el estanque de Siloé, donde Jesús realizó otro gran milagro, la curación del ciego de nacimiento. Estos lugares de los que acabo de hablar y muchos más ya los hemos filmado aquí en el canal, pero los hallazgos arqueológicos más importantes de todo Israel, incluyendo aquellos relacionados con Jesús, fueron traídos a este museo donde vamos a entrar ahora. El Museo de Israel fue fundado hace 60 años y es como si fueran varios museos dentro de uno. Hay un departamento de arte antiguo, arte moderno, historia judía, un museo entero solo para niños, departamentos de Asia, África y América y, por supuesto, la parte de arqueología. Ahora llegamos al departamento de arqueología y lo primero con lo que nos encontramos aquí son estos sarcófagos antropomórficos. Es decir, son sarcófagos con imágenes humanas y tienen nada más y nada menos que 3.400 años. Es decir, estamos hablando de los albores de la Biblia, pero hoy vinimos aquí para buscar la arqueología relacionada con Jesús y por eso ahora tenemos que seguir en la línea del tiempo, caminar por el museo y buscar el periodo romano de la tierra de Israel. Esto se debe a que el museo está organizado de manera cronológica, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Por ejemplo, esta parte por la que estamos caminando ahora es de la época del patriarca Abraham. En el camino estamos pasando al lado del periodo de hace 3.000 años. Los hallazgos arqueológicos que están aquí
están conectados con el rey David y con el rey Salomón. Y dado que Jesús es descendiente del rey David, como la propia Biblia nos dice, quería hacer aquí una pequeña parada para mostrarles algunas cosas. Primero son estas columnas que están aquí arriba. Fueron encontradas en excavaciones arqueológicas y se cree que fueron parte de edificios reales, edificios colosales construidos por el propio rey David o por el rey Salomón. Pero lo más importante está aquí a nuestro lado. Hasta los años de 1970, la mayoría de los arqueólogos del mundo creían que el rey David no existía realmente. ¿Quieres decir que no fue una persona, sino que fue una leyenda creada posteriormente por el pueblo de Israel? En 1993, todo cambia cuando Gila Cook y Abraham Biram descubren esta piedra, la estela de David. La estela de David habla sobre el rey David y su descendencia, en hebreo, Beit David. Es decir, esta piedra y los otros hallazgos arqueológicos que están en esta sala lograron convencer a la mayoría de los arqueólogos del mundo de que la Biblia realmente cuenta la verdad sobre el rey David y también el rey Salomón. Entonces, estamos viendo cuánto la arqueología bíblica de Israel está cambiando la visión de muchas personas en relación a la Biblia. Todo lo que vemos ahora a nuestro alrededor es del periodo de Jesús y sabemos que el lugar que más visitaba aquí en la ciudad era precisamente el templo de Jerusalén. La primera vez que lo llevan al templo, solo tenía 40 días de edad cuando sus padres lo presentan en el templo. Pasados los días de su purificación, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo primogénito será consagrado al Señor. Y también fueron para ofrecer un sacrificio según lo que está escrito en la ley mencionada. Un par de tórtolas o 2 pichones. Jesús también va al templo de Jerusalén con su familia cuando tenía 12 años. Y se queda atrás y después de algunos días, cuando la familia vuelve, lo encuentran aún dentro del templo, pero sentado discutiendo con los sabios de la ley y todos asombrados con la cantidad de conocimiento que ese niño tenía. Y por eso aquí vamos a hablar de los 5 hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con Jesús. Vamos a empezar ahora con el número 5, con los hallazgos del propio templo de Jerusalén que están aquí al lado. Estas 2 piedras que vemos aquí en la punta son partes originales, verdaderas del segundo templo de Jerusalén y quiero mostrarles esta aquí en especial. Piensen que estas piedras son parte del mismo templo que Jesús conoció. Y en esta piedra está escrito Lebeit Atkia, el lugar del toque de trompetas, porque esta piedra era la esquina superior del templo de Jerusalén y al lado de esta piedra es donde los levitas se posicionaban para tocar las trompetas. Y en el patio del templo, entre las columnas, es donde Jesús solía enseñar. Y aquí en el exterior también podemos ver una columna original del segundo templo. Jesús enseñaba todos los días en el templo, pero por la noche salía y se quedaba en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir a su encuentro en el templo para escucharlo. Y hay una buena posibilidad de que esta columna presenciara una de estas enseñanzas. En Mateo 17 está escrito que los recaudadores de impuestos van hasta Pedro y quieren cobrar los impuestos de Pedro y Jesús.
¿Qué impuesto? El impuesto del templo. En esa época, cada hombre del pueblo de Israel, a partir de los 20 años, estaba obligado a dar una contribución anual equivalente a medio shekel. Cuando Jesús y los discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dracmas se dirigieron a Pedro y preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga las dracmas? Pedro respondió: claro que paga. Cuando Pedro estaba entrando en casa, Jesús se adelantó diciendo: Simón, ¿qué piensas? ¿De quiénes los reyes de la tierra cobran impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para que no causemos escándalo, ve al mar, lanza el anzuelo y saca el primer pez que piques. Al abrir la boca del pez encontrarás una moneda. Toma esta moneda y entrégasela a los cobradores para pagar mi impuesto y el tuyo. Y precisamente esa moneda que Pedro saca de la boca del pez se va a usar para pagar el impuesto del templo, y lo que vemos aquí en el museo precisamente son monedas originales utilizadas para pagar el impuesto del templo de Jerusalén en la época de Jesús. Los próximos hallazgos arqueológicos realmente los dejarán asombrados. En cuarto lugar en nuestra lista está el sarcófago del rey Herodes el Grande, el rey que gobernaba sobre toda Judea cuando Jesús nace y ordena matar a Jesús y a todos los niños de hasta 2 años de la ciudad de Belén y sus alrededores. Podemos ver que este sarcófago, cuando fue encontrado, estaba completamente roto y fue reconstruido por los arqueólogos. Las partes que faltaban, como por ejemplo aquí, fueron rellenadas. La pregunta es: ¿por qué se encontró este sarcófago en un estado tan deteriorado? El rey Herodes no era amado ni en vida ni después de su muerte. Cuando él muere, algunos años después, rebeldes judíos van hasta el mausoleo que Herodes había construido y con instrumentos rompen el sarcófago, intentando de alguna manera borrar la memoria de este rey que fue tan terrible para Israel. Este sarcófago fue encontrado en 2007 por el arqueólogo Ehud Netzer. Ehud Netzer dedicó su vida a buscar la arqueología del rey Herodes. Durante más de 20 años buscó la tumba y el mausoleo de Herodes. Y después de más de 20 años buscando en Herodio, aquí cerca de Jerusalén, finalmente lo encuentra. Entonces podemos ver aquí que se encontró precisamente el sarcófago y también partes del mausoleo fueron traídas aquí. Pero Ehud Netzer, después de más de 20 años buscando, finalmente lo encuentra. Pero no mucho tiempo después sufre un accidente. Una barra de madera que sostenía una parte de la excavación cae y junto con ella cae Ehud Netzer. Él cae dentro de los restos del mausoleo del rey Herodes y él también va a fallecer. Entonces, una historia que comienza de una manera tan trágica con Herodes, la tragedia lo sigue a él y a su sepulcro hasta el día de hoy. Hablamos ahora sobre el rey Herodes, el Grande, y la época del nacimiento de Jesús, pero ahora vamos a hablar de hallazgos arqueológicos vinculados a la última semana de su vida. Aquí a nuestro lado, en el tercer lugar en nuestra lista, está el osario de Caifás, el sumo sacerdote y aquel que arresta a Jesús de madrugada en Getsemaní y mantiene a Jesús preso durante toda la madrugada y por la mañana lo entrega a Poncio Pilato. Quiero explicarte cómo funciona este sepulcro. Podemos entender que una persona entera no podría ser colocada aquí dentro.
En aquel tiempo había más de una forma de ser enterrado. Una forma es poner a la persona entera dentro del sarcófago, que era una práctica más común entre los paganos. Y es así como también Herodes fue enterrado. Otra práctica era simplemente poner a la persona dentro de la tierra, cubrir a la persona y colocar una piedra encima para marcar el lugar. Pero una práctica que también existía en Jerusalén y en toda la región en tiempos de Jesús era tomar a la persona, ponerla dentro de una cueva, cerrar la entrada de la cueva y esperar un año. Después de que pasaba ese año, se recogían los restos de la persona, que son solo los huesos, y se ponían los huesos dentro de un osario. Y eso fue exactamente lo que se hizo con Caifás. Fue enterrado en una cueva y los huesos fueron recogidos y colocados dentro de este osario. Y estamos seguros de que es suyo precisamente por las inscripciones que están aquí en los lados. Muchos de ustedes ya deben conocer esta práctica, este tipo de sepulcro, precisamente por lo que está escrito en los evangelios. Jesús, él es envuelto en sudarios y su cuerpo es colocado dentro de una cueva y la cueva es cerrada. La diferencia con Caifás es que su cuerpo realmente quedó allí y los huesos fueron colocados en ese osario. Y la cueva donde fue colocado Jesús, que originalmente pertenecía a José de Arimatea, fue encontrada vacía el tercer día, el domingo. Pero vamos a seguir aquí en la arqueología. Vemos aquí a Caifás. ¿Y a quién entrega Caifás a Jesús? A Poncio Pilato, y aquí a nuestro lado vemos la piedra de Poncio Pilato. Fue encontrada en Cesarea Marítima, la ciudad en la que vivió la mayor parte del tiempo que reinaba sobre Judea. Y vean lo que está escrito en esta piedra. Esto significa que el Tiberium fue construido por Poncio Pilato, el gobernador de Judea. ¿Quieres decir, este es el segundo hallazgo arqueológico más importante relacionado con Jesús? ¿Esto prueba sin lugar a dudas la existencia de Poncio Pilato? Pilato, y más que eso, que él gobernaba Judea en la época de Tiberio y también en la época de Jesús. Poncio y Pilato inauguran edificios llamados Tiberium y no sabemos qué es, pero también realmente no nos importa. Lo que importa saber es que este hombre que hizo esta piedra aquí, esta inscripción, es el mismo que condena a Jesús a la muerte por crucifixión. Y como se hacía la crucifixión en el periodo romano, la mayoría de las veces las personas eran atadas a la cruz. No teníamos ninguna prueba arqueológica en todo el mundo que pudiera mostrar que se hacía la crucifixión con clavos. Entonces, por un lado estaba el relato bíblico que habla claramente de que Jesús fue clavado a la cruz, y por otro lado no teníamos pruebas arqueológicas, y por eso muchos arqueólogos del mundo dudaban que la crucifixión realmente ocurrió como está en los evangelios. Pero todo cambió con nuestro primer hallazgo arqueológico, y el número 1 en nuestra lista está el osario y el pie de Johanan ben Hagakol. No tenemos la menor idea de quién fue él, y él es uno de muchos osarios encontrados aquí en toda la tierra de Israel. Pero él es diferente de todos los demás por una razón, porque cuando los arqueólogos encontraron y abrieron el osario, encontraron un esqueleto elevado de ese hombre. Pero miren lo que se encontró en su talón. Aquí vemos el talón y el talón está atravesado por un clavo. Este hombre sufrió una muerte terrible a manos de los romanos. Fue crucificado, pero fue crucificado con el uso de clavos. Entonces tenemos al hombre que murió de una manera terrible en la misma época que Jesús. Esto es una prueba irrefutable de la existencia de crucifixión con clavos.
Esto una vez más cambia la visión de los arqueólogos con respecto al relato de los evangelios. Y lo que puedo decirles que es muy interesante es que esta fue la primera prueba arqueológica y no hace muchos años se encontró una segunda prueba arqueológica de crucifixión con el uso de clavos. Pero esta segunda vez fue encontrado en la propia Roma, en Italia. El Salmo 102 está escrito: porque tus siervos aman hasta las piedras de Sión y se compadecen de su polvo. Nosotros tenemos amor por las piedras e incluso por el polvo de la tierra de Israel. Israel es historia bíblica viva hasta el día de hoy. Y a pesar de que muchas personas alrededor del mundo, a veces incluso arqueólogos, dudan de la veracidad histórica de la Biblia, podemos ver aquí en el Museo de Israel y en tantos lugares aquí, en parques arqueológicos y museos, precisamente las piedras, el polvo y todos estos hallazgos que prueban las historias bíblicas. Todos los días se siguen realizando excavaciones arqueológicas en Israel. En este momento en que están viendo este video, hay decenas de excavaciones arqueológicas activas en Israel, de norte a sur, y muchas cosas siguen siendo reveladas aquí diariamente. Y quién sabe, en un futuro próximo podremos hacer una segunda parte de este video y mostrar aún más hallazgos arqueológicos sobre Jesús y toda la historia bíblica. Hoy hemos visto desde el nacimiento de Jesús un sarcófago del rey Herodías. Buena parte del ministerio de Jesús que ocurre en el templo de Jerusalén. Vimos a estas personas terribles también conectadas con su muerte, como Caifás y Poncio Pilato. También vimos aquí una pequeña prueba de su sufrimiento en la cruz cuando vimos a otra persona que también fue crucificada. Desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús y hasta su tumba vacía. Aquí la arqueología nos ayuda a entender más la Biblia. Así que no olviden venir al Museo de Israel en su próxima visita a Tierra Santa. Y si quieren también están invitados a venir con una de nuestras caravanas Israel con Aline. Dejaré el enlace y el código QR en pantalla. Pero por hoy eso es todo. Entonces, un beso y hasta luego.